Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta hora estamos agradecidos porque tenemos un lugar de culto, alabanza y adoración aquí, en esta casa que tú has dispuesto como casa de Dios. Que la prédica de hoy nos ilumine a través del poder de tu Santo Espíritu y que la aplicación de lo que vamos a aprender lo podamos llevar a cabo, que es lo más importante cada vez que predicamos o cada vez que estudiamos tu palabra. Te agradecemos esta tarde que nos permites escucharte con tu voz autoritativa, porque sabemos que tu palabra es perfecta, es justa, es santa, es inerrante y además es aplicable a todos los hombres, mujeres y niños de esta tierra, de todos los tiempos y de todo lugar. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hoy te voy a hablar un poquito de la creación del mundo y de la creación del universo. Te voy a hablar un poquito, nada más vamos a ver una cita. Y para ese efecto, te voy a decir que esta predicación está dividida en tres partes. La primera, te voy a dar lo que dice el mundo, lo que dice la ciencia, lo que dicen los filósofos acerca de la creación, y luego te voy a mostrar lo que dice la Escritura acerca de la creación. Después te voy a dar el contexto del libro de Génesis y te voy a dar una sola cita, Génesis 1:1, que es la única que vamos a estudiar. Una vez dado el contexto, te voy a explicar Génesis 1:1 de manera clara, de manera precisa, con unas dos palabras ahí hebreas que te van a ayudar mucho, y después te voy a dar algunos ejemplos del poder de Dios que avalan que Dios es todopoderoso y que Él puede desplegar señales, prodigios y cosas extraordinarias. Y al final te voy a dar tres aplicaciones de esa cita de Génesis 1:1. Entonces, dicho esto, entonces vamos a comenzar. Váyanse al principio de su Biblia. Génesis 1, ahí estamos. Dice, ¿ya están ahí? Está facilito, ¿no? Encontrar Génesis. Porque si digo Habacuc o si digo Nehemías, ahí tenemos problemas, ¿no? Con algunas de esas. Bueno, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten cómo nos dice el cielo, dice cielos. Entonces voy a ir explicando ahí poco a poco. Mira, en el mundo secular, donde no toman en cuenta a Dios, el evolucionismo es el punto de vista predominante en universidades y escuelas de media superior. Todos los que hemos ido a la vocacional, a la preparatoria, incluso desde la primaria, por ahí en cuarto y en quinto y en sexto, nos enseñan que hay varias teorías y que estas teorías, la más prominente es la del Big Bang, que el universo comenzó de la nada en una explosión cósmica y que de ahí hubo una evolución y que de ahí, aparte de esa evolución, todos los seres han tenido un crecimiento y van desde lo celular hasta molecular, celular y así avanzando hasta tejidos, huesos, músculos, etc. Eso es lo que nos han dicho. La comunidad científica explica el origen de la vida y del universo contemporáneo argumentando que este evolucionó. Eso es lo que dice todas las escuelas. Y bueno, si quieres pasar los exámenes, pues tienes que poner ahí que sí aceptas, aunque tu corazón sabes que como le crees a la Biblia, entonces estás en esa disyuntiva: creerle a los filósofos y los estudiosos de la ciencia del mundo o lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres pasar los exámenes? Pon lo que quieren oír los maestros, pero en tu corazón debe de estar en la palabra de Dios. Bueno, son tres teorías. Te voy a dar la teoría número 1, que dice el mundo. El mundo dice, no existe ningún ser creado divino. Eso dice el mundo, no estoy enseñando esto. Ni ningún ser superior, omnipotente y personal que formó el universo. Eso no existe. Ellos dicen que todo comenzó a existir por una serie de sucesos casuales que ocurrieron durante miles de millones de años atrás. ¿Cuántos? Miles de millones atrás, o sea, muy atrás. Eso es una cantidad exorbitante de años,
pero muchísimo. Y de ahí vienen las eras geológicas que ellos proponen. De ahí viene una superevolución, y hay hasta por ahí una película de Hollywood que dice 10.000 antes de Cristo, no sé si la han visto. Sí, pero bueno, ahí pueden verla, ¿no? Es una utopía. Teoría 2. La creencia de una gran explosión de la nada llamada Big Bang, que es el origen del universo conocido y de toda su gama evolutiva, pero ningún experimento, prueba o verificación de dicha premisa se ha comprobado. No hay ningún desarrollo gradual de los seres vivientes, de los simples a los complejos. Miren, si esta teoría fuera cierta, no hemos visto en los 5 o 6 mil años que tiene el hombre aquí en la Tierra que esa evolución continúe, porque no hemos visto ningún chimpancé en el zoológico que empiece a parecerse a un humano, ¿eh? Después de 5.000 años, que ya es bastante tiempo para creer en una evolución. Entonces, esa es la teoría 2, el Big Bang. La primera ya te la dije, no creen en ningún ser divino, superior y omnipotente y personal. La tercera es la evolución teísta, es otra teoría, la cual indica que Dios mismo comenzó la evolución de todas las cosas. Es otra teoría, y que no fueron creadas según su género de manera instantánea, de la nada, por tan solo el poder de su palabra. Eso ellos dicen, nosotros rechazamos. Pero si ves estas tres teorías, si aplicas aquí el método científico, no hay ninguna evolución, no hay ningún Big Bang, no hay nada. Claro que habrá algunos científicos de renombre que me podrían argumentar toda una serie de cosas y yo me tendría que quedar mudo porque sé poco de ciencia, pero qué bueno que sé un poquito más de Biblia que de ciencia, porque yo prefiero creerle a Dios que a la ciencia del hombre. Porque si aquí dice que somos salvos por la fe y vamos a ir al cielo, prefiero creerle a la Biblia. Para los cristianos, nuestra prueba de fe sobrenatural es: Dios hizo absolutamente todas las cosas. Y acompáñenme a Hebreos 11:3, ahí está la prueba. Porque nosotros tenemos esa fe sobrenatural. La fe puede ser un don y puede ser también un fruto del Espíritu. Está en los dos ramos. ¿Están ahí? Hebreos 11:3. ¿Sí? Por la fe entendemos, está hablando de todo el cuerpo de Cristo, nosotros los cristianos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, esa palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto quiere decir que Dios, con el poder de su palabra, solamente lo dijo y fue creado. Es un poder que no entendemos, un poder sobrenatural extraordinario, pero fiel y verdadero, y lo hemos creído. Contexto. Mira, el libro de Génesis tiene 50 capítulos, ya te lo puedes aprender, 1533 versículos, y nosotros nada más vamos a exponer uno. Se le atribuye a Moisés este libro. Sí, en los textos antiguos traducidos al español dice primer libro de Moisés, el Génesis. Hacia el 1445 y 1405 antes de Cristo, esa es la fecha. 1400 años, 1405. No hay fechas exactas, son aproximaciones. No tengamos problema ahí, pero esto es para que te des una idea cómo va el reloj de Dios en la cronología. El tema del libro es importante. ¿Por qué lo escribió? Porque Dios quería que supiéramos el origen del universo, del mundo y de la humanidad. Tres cosas: el origen del universo, del mundo y de la humanidad, que Dios los hizo con el poder de su palabra. De hecho, nosotros nos vamos a dar cuenta que somos la cereza del pastel en la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí estamos nosotros. No somos como el reino animal, ¿eh? Nosotros tenemos capacidad de pensar, tenemos necesidad de amar, tenemos
tenemos la capacidad de amar a otros, tenemos la capacidad de crear, de analizar, cuestionar. Los animales no pueden hacer eso. Y algo muy importante, tenemos memoria. Los animales actúan por instinto, nosotros tenemos memoria y nos acordamos. Hay muchas veces que, no sé si les ha pasado, se acuerda uno de cosas hasta cuando uno tenía 4 o 5 años y uno dice, pero ¿cómo? Todavía se me queda marcado eso. Pues esa es la creación de Dios, cómo todavía esas neuronas se acuerdan todavía o que te vas a un lugar y que te invitan y te estás tomando un chocolate y dices, ay, se parece al que hacía mi jefecita cuando iba en segundo de primaria, y se te viene todo a la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria reacciona. Hasta una fragancia, una loción te puede recordar a una persona. El propósito del libro, también el autor tuvo un propósito. ¿Cuál es? Que el Dios Todopoderoso desea redimir al hombre caído mediante su siervo Abraham. Ese fue el propósito. Moisés escribió este libro para que supiéramos que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, porque ahí está el pacto abrámico. El bosquejo del libro está muy sencillo. Mira, como tiene 50 capítulos, del 1 al 11 habla de la historia primitiva, toda la historia primitiva. ¿Quieres conocer todo el origen de las cosas y el origen de los patriarcas? Vete a los capítulos 1 al 11 de Génesis. Y del 12 al 50, esos capítulos hablan de la historia de los patriarcas ya específicamente. Abraham es uno de los principales. Abraham, Isaac, Jacob. Ahí está la línea. Bueno, si ponemos una lupa ahí al capítulo 1, ahí para entender el bosquejo, mira, dice ahí, en el primer día terrestre de 24 horas, te lo remarco, primer día terrestre, no fueron eras geológicas, ni fueron eras cósmicas, fueron un día terrestre de 24 horas, tal como está ahí. Dios creó la luz. Mira lo que dice el versículo 3, nada más ahí el 3. Y dijo Dios, ahí está, exhaló el poder de su palabra, sea la luz. ¿Y qué dice ahí? Y fue la luz. O sea, es una realidad, de la nada, ex nihilo, así dicen los teólogos, ex nihilo, o sea, de cero. En el segundo día terrestre de 24 horas, Dios expandió las aguas en la tierra y el cielo también fue expandido. Fíjate, dos cosas. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Otra vez vemos el poder de la palabra de Dios, y así como lo pronunció, así fue hecho. ¿Y quién se opone? Nadie. Esa es la voluntad soberana de Dios. Luego dice, en el tercer día terrestre de 24 horas, Dios separó la tierra firme de los mares, creando toda vegetación y sus semillas. Y ahí está. ¿Sí? Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos mezclando semillas, estamos mezclando animales, estamos mezclando todo, rompiendo el orden de Dios cuando dijo el Señor, así déjalo. Todo fue hecho en gran manera. ¿Por qué lo quieres mutar? ¿Por qué lo quieres contaminar? Y Dios tiene un problema en este punto todavía con nosotros, de que no nos parece la creación que fue hecha en gran manera. En el cuarto día de 24 horas terrestres, Dios creó todo el universo conocido, el sol, las estrellas y todo el contenido de ello. Mira, si nos vamos con esos megatelescopios que hay, como el Hubble, que se han descubierto esos agujeros negros dobles, que se han descubierto como dos galaxias completas se están compaginando, y como allá a lo lejos vemos la M33, que es una megagalaxia que está pero a una distancia tan brutal, aún viajando a los años luz, que la única manera de llegar allá es con el pensamiento.
Porque no podemos llegar a esas velocidades. Solamente con el ya fui y ya regresé, ¿sí? En tu pensamiento, pero físicamente es imposible. Sin embargo, los ángeles, fíjate lo que te voy a decir, viajan a una velocidad más rápida que la luz. Y pueden estar ahorita aquí y pueden estar en el tercer cielo, pero a una velocidad increíble. ¿Y qué decir cuando Dios llama a sus servidores celestiales y también el pingo está ahí? Tienen que estar ahí, pero no creas que se van a tardar una hora. No. Van de inmediato a ver al patrón. A sus órdenes, jefe. Aquí estamos. Órdenes. Entonces el Señor ya sabe qué andan haciendo, pero hay que ya tener un control y que se vea su autoridad. Y nosotros, ¿cuánto tardamos en ir a Acapulco, en ir a Cuernavaca, en ir a Pachuca? Somos muy pequeños. Luego, quinto día terrestre de 24 horas. No, me faltó el verso 14, ¿verdad? Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Acaba de pasar el eclipse y ahí está el cronómetro de Dios, que cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, ven pronto, Señor Jesús. Todo el universo clama a una y dice, ya ven, Señor. El Señor nos entregó toda la tierra pura y limpia. ¿Y cómo la tenemos ahorita? Yo me acuerdo que aquí, esta unidad tan bonita que está aquí en Héroes, cuando la entregaron, todos querían casa ahí. Y ahora, como no las cuidan, como tiran basura, y como no las pintan, y como hacemos un despiporre. Pero qué tal si vinieran los japoneses y dijeran, ¿ya no la quieren? Dámela a mí. Y vieras cómo los japoneses dirían, ¿sabes qué? Yo la tendría Made in Japan, porque ustedes tienen unas super casas aquí en México, tienen mucho terreno y no lo aprovechan. Nosotros, nuestras casas son de 2 recámaras y un baño, y en la mañana son para dormir y en la tarde es sala y comedor, en 2 cuartitos. Y ven que tenemos estas casas y dicen, no, si ustedes están ricos. Pero ¿cómo tenemos las casas? A su mecha. Ese es el problema, que no valoramos lo que Dios nos ha dado. Se supone que como cristianos debemos decir, ¿sabes qué, Señor? Me das una casa como esa, pues la tengo que cuidar. No cuidamos lo que Dios nos da. Es algo increíble, no valoramos una casa que vale 1, 2, 3 millones de pesos. Como la estoy rentando, puedo clavar y puedo pintar y le echo a perder y luego le pongo aquí una pared de ladrillo que se ve horrible, pero es que yo la quiero ponerla aquí. Entonces no sabemos cuidar la arquitectura de una casa. En el quinto día terrestre de 24 horas creó todo ser en el mar, en la tierra y en el aire, ordenándoles que se multiplicara. Mira todas las grandes bestias, ahí las que conocemos ahorita y las que estaban antes del diluvio como los dinosaurios, todo eso lo creó Dios. El versículo 21 de ahí de Génesis, y creó Dios los grandes monstruos marinos, fíjate ahí lo que te está diciendo, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Hay indicios de una bestia gigantesca y terrible que habitaba en el mar. Se han encontrado huesos, que es, imagínate tú, un lagarto. El lagarto ya en su naturaleza lo conocemos, el que mide 7 metros, el africano. El único que le puede dar un llegue es el hipopótamo con sus fauces. Pero existió un lagarto que medía 48 metros de largo, nada más para que tengas una idea. Era el terror de los mares, de ballenas y cachalotes y orcas. No había rival para esa bestia. Pero imagínate. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie.
En el aire, ¿qué te digo? El pterodáctilo, 8 metros de envergadura. O sea, un ave voraz, prehistórica. Pero vio Dios que era bueno. En el sexto día creó Dios su criatura preferencial. Nosotros fuimos creados en ese día. En el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ahora la constitución política dice que hay LGTB, X, Y y Z. Entonces ahora puedes escoger tu género, puedes tener tu preferencia, también queriendo romper el orden de Dios. Esa es la depravación total de nosotros los seres humanos caídos. Al final de la creación, la expresión de Dios es monumental en el versículo 31. Ya que acabó de hacer todo, como alguien que acaba una faena, o me imagino, digo, es una forma de pensar, ¿no? Aquella mujer que hace un pastel y que lo hace muy bien y que ya lo está adornando y que ya vio que quedó bien, ya lo prueba y dice: no, sí quedó magnífico, y lo pone y hasta quedó tan bonito que le saca una foto. Pues así Dios, cuando acabó de hacer todo, dijo estas palabras en el 31: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno, no poquito, dice, en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Esto nos debería dar temor de Dios y decir: debemos respetar el orden que Él puso. Pero nosotros no ponemos orden ni en nuestra casa. No tenemos horarios, no guardamos en un solo lugar todo lo que es agua, luz y predial. Tenemos todo desordenado. Y si entras al cuarto de los jóvenes, chones en la entrada, calcetines ahí de como de 3 meses ya, medios duros, ahí casi se paran solos, libros por todos lados, la boleta abajo de la cama. O sea, todo en desorden. Era para que la mamá entrara y diga: ay, hijo, qué bueno, te felicito, está limpio en gran manera. ¿De veras? ¿Qué decir en el trabajo? ¿Tenemos orden en el trabajo? Es que tampoco tenemos orden en el trabajo. No respetamos al jefe, no respetamos las condiciones generales del trabajo, a veces faltamos cuando queremos, no nos respetamos a nosotros mismos. ¿Y entonces dónde está el orden si nos decimos cristianos? Ahí en ese contexto está entonces ese pasaje. En el principio, ¿sí? Génesis 1, nada más en el principio. La pregunta: ¿qué tan al principio? Ahí te va. Entre 10,000 y 6,000 años antes de Cristo, no más. 10,000 y 6,000 años. Y de aquí del 6,000 para acá, hasta el año 0 en Cristo, y de aquí 2,000 tenemos. ¿Cuántos años son? Súmale 6 y 2. Más o menos esa edad tiene el universo. Conocido. No hay eras geológicas, no se sabe nada antes de esto. Dios ha guardado silencio, muchas veces también en la Escritura, y esta es una de las cosas que debemos de aceptar. Entonces, ¿qué hubo antes? La Biblia no lo dice, y no me atreveré yo a especular. Lo que sí puedo decir que de estos años, el 6,000, el 10,000, en alguna parte de este tiempo, la humanidad y el universo en realidad son muy jóvenes, porque ahí fueron creados, en esa etapa. Más allá, quién sabe, no hay nada escrito. Entonces ya nos estamos ubicando en un cronograma. Por medio de las Escrituras, Dios se revela como un ser infinito y eterno. Son atributos de Dios. Dios existe por sí mismo y Él es la causa de todo lo que existe. ¿Escuchas? Nunca hubo un momento en toda la eternidad pasada en que Dios no existiera. Él ya estaba, Él está y Él estará. Por eso dice una parte de la Biblia: yo soy el alfa y yo soy el omega, yo soy el principio y el fin de todas las cosas, dice Cristo. Pero mira, apunta esto, Salmo 92, yo te la voy a leer, Salmo 92. Aquí, mientras explico la cita, cómo este salmo nos da un enfoque. Antes que naciesen los montes,
y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí está la eternidad de Dios. Es cierto, esta eternidad, como lo hemos aprendido, está basada en su santidad. Su eternidad es santa, 3 veces santa. Luego dice, sigo explicando esto nada más. Dios existió eterna e infinitamente mucho antes de crear el universo finito. Ya existía, Él es anterior a todas las cosas creadas en el cielo, en la tierra. Dios está por encima de todas las cosas y es independiente a ellas. Esto es importante porque hay una corriente que dice que todo es Dios. No. Dios es el creador, hizo de la nada todas las cosas y el hombre puede hacer ciertos artefactos, puede construir ciertas cosas, pero de lo creado, que es diferente. Él es creador y todo lo demás es creación. Esto debe de quedar muy claro. Todo lo demás es creación. Hay un creador, un ordenador, y lo vemos en el universo. ¿Cómo está ordenadito? Colosenses 1, 15, 16. Se las voy a leer, anótenla. Mira, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. El primogénito de toda creación, el primero en ser creado, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1, 15, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Otra vez, ¿te das cuenta? Cielos. Visibles e invisibles. Mira, hay cosas en el universo que podemos ver, pero hay otras cosas que no podemos ver. Pues hasta lo que no podemos ver, Dios lo ha creado. Y cuando lo lleguemos a descubrir, que no nos espante. Nos debemos humillar ante un Dios que tiene ese orden universal y aparte que ha creado cosas que ni siquiera nos imaginamos. Debemos tener un respeto. Ahora, cuando dice invisibles, pues podemos entender así a los ángeles, esos seres portentosos, los 4 seres vivientes que están ahí, que son, si los viéramos así ahorita con nuestros ojos, no los soportaríamos. Son espantosos, son hermosos en el sentido de que son, pues, apartados para Dios, dedicados a su alabanza. Para Él, ellos fueron creados para alabar a Dios día y noche. Pero nosotros, con uno que viéramos, quién sabe, no soportaríamos, nuestra visión no soportaría verlos. Están fuera de este mundo, es algo que no entenderíamos. Por eso la Biblia dice que uno tenía rostro de un hombre, otro rostro de un buey, otro de un águila y otro como de un hombre, dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean, ahí viene, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira, es la voluntad de Dios, del Dios Todopoderoso, que le demos la honra y la gloria solo a Cristo. Porque en teología nosotros sabemos que hay algo que se llama unicidad. Unicidad quiere decir que no podemos separar ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Entonces lo que sí podemos hacer es que cuando vemos al Hijo, sabemos que es el Hijo el que actúa. Cuando la Biblia habla del Padre, sabemos que hay un Padre eterno. Y el Espíritu, que es el que está trabajando con nosotros, cuando hablamos de Él, estamos nombrando a uno y estamos nombrando a otro. Esa es la unicidad de Dios. No los podemos separar. Decimos, ¿sabes qué? Es que tengo al Espíritu Santo en mi corazón. Es cierto, pero no nada más tienes al Espíritu de Dios, también tienes a Cristo y también tienes al Padre. El Padre y yo somos uno. Y yo mandaré mi Espíritu. Entonces, uno dice, pues sí, sí es cierto, ahí hay una unidad. Entonces, todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. Por eso, solo Escritura y solo Cristo, que son 2 de los 5 puntos calvinistas. El Dios de las Escrituras se revela como un ser personal que creó a Adán y a Eva a imagen y semejanza de Él mismo. Ese es el sello distintivo. Ellos podían responder a Dios y tener comunión con Él de una manera personal, amorosa e íntima.
lo veían cara a cara. Cuando fueron creados no tenían pecado. Y ahí se habla, tú vas a escuchar esto a lo mejor por primera vez, de los dones preternaturales. Esos dones preternaturales fueron los que tenían solamente Adán y Eva antes del pecado. Caminaban con Dios, hablaban con Dios ahí en el huerto del Edén sin ningún problema porque no había pecado. Estaban recién hechos ahí en ese momento. Las primicias de las primicias. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? No se sabe. Pero el tiempo que estuvieron ahí, esos dones preternaturales ha de haber sido grandioso y extraordinario. Esa fue la voluntad de Dios. Ya se perdieron por el pecado, pero como al final, te lo adelanto un poquito, otra vez Dios se preocupa por nosotros y va a volver a regresar a tener intimidad con nosotros. Los que estamos aquí vamos a ser su pueblo eternamente. Su propósito se va a cumplir. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. Dios se muestra como un ser moral y por ello toda la creación fue limpia, pura y sin pecado en el origen. Aunque el pecado comenzó en el cielo, ya lo hemos platicado, penetró en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres tentados por Satán, pero no nada más ellos pecaron, nosotros también hemos pecado, porque es bonito decir, no, pues es que fue Adán, o fue Eva, o fue X, o fue Y. ¿Y qué? ¿Tú estás limpio o qué? Estamos igual, es una naturaleza que tenemos. Romanos 5:12, anótenla. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí está, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O debería decir, por cuanto todos pecamos, ¿no? Porque esa es la realidad. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Dice el Señor, hay una cita que dice, he andado buscando en el mundo a un hombre que se ponga entre el pueblo y entre mí para que yo no lo destruya. He buscado ese intercesor, pero no lo he encontrado. No hay quien diga, Señor, pues yo estoy aquí a favor de tu pueblo, yo estoy a favor del incrédulo, de la viuda, del huérfano. No hay nadie, todos estamos pidiendo para mí, y si sobra para mí. Hasta en nuestras oraciones se ve ahí la depravación. Si sigues leyendo ahí el texto, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos, acuérdense de esta parte de la Biblia, ahí en Corintios, conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, donde vio y escuchó palabras que a ningún hombre le está permitido decirlas. Primer cielo, todo lo que alcanza a ver hasta el azul. Segundo cielo, todo el universo conocido. Tercer cielo, donde está Dios, donde está la presencia de Dios. Entonces, hay tres cielos, lo que estamos viendo aquí. Creó Dios los cielos y la tierra, los tres los creó, desde el principio. Aquí aparece el verbo B-A-R-A, con B de burro. Es un verbo hebreo, B-A-R-A, que se emplea exclusivamente para referirse a una actividad solo de Dios, Bará, ya que en un momento específico del comienzo del universo, Él creó materia y substancia que no existía de la nada con tan solo el poder de su palabra. Por eso esta palabra, Bará. La Escritura revela la creación de Dios en el comienzo. Entonces había desorden, vacío y tinieblas, desprovisto de toda criatura viva y carente de toda luz. Y de ahí Dios creó la luz para disipar la oscuridad, formó el universo, la tierra, el agua y toda bestia en ambos lugares. Y ahí está distribuido, como lo vimos ahorita, como Dios empieza a hacer todo en orden. Me gusta a mí lavar los trastes en orden. Bueno, tengo cierto orden para lavarlos, ¿no? Y los veo y empiezo por los platotes grandotes. Luego los que siguen, luego los que siguen. Luego los tazones, las tazas. Luego los vasos grandes, los vasos chiquitos. Y luego cucharas, las grandes y las chicas. Luego tenedores y cuchillos. Y al final las ollas. No me gusta lavar las ollas, sabes que las dejo ahí. Ni modo. Pero llevo un orden. Sí, la verdad, llevo un orden. Pero hay gente que ni siquiera quiere lavar los trastos.
Ahora nuestras esposas que lavan trastos y lavan ropa y dicen, no mezcles la blanca con la de... Y no le eches de este porque este es para esto. Yo agarro y hago un cóctel. Y nada más de tal a tal y ahí nos vemos, que hagas todo. Y ya dice mi esposa que me queda la ropa pero tiesa. Es que le faltó otro enjuague. Pero ya la lavé, pero es que le faltó otro enjuague. Y es que no ponemos atención. Ya mi esposa le vuelve a meter y la otra enjuague. Entonces ya, en mi lista, 2 enjuagues. Bueno. Muchas cosas las hacemos así. Y luego dice ahí, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice abajo, el Dios de las Escrituras se revela como un ser personal que creó a Adán y Eva, ya lo vi, a imagen y semejanza de Él mismo. Y luego dice, Dios muestra como un ser moral y por ello toda la creación fue limpia, pura y sin pecado. Seguimos ahí en el versículo 2, la Escritura revela la creación de Dios en el comienzo. Entonces estaba ahí un desorden y Dios ordenó las cosas. Dice, a todo lo largo del capítulo 1, haciendo una síntesis ahí, vemos el gran poder de Dios y de su palabra. Esto va unido. La omnipotencia de Dios y su palabra van juntos. Él dice y se hace. El cual fue el método usado para crear tan solo el poder de su palabra. Es decir, todo lo creó de la nada. Dios habló y fueron creadas todas las cosas. Esto es lo difícil para la ciencia. Esto se tiene que aceptar por fe. Nosotros lo hemos aceptado por fe. Lo leímos ahí en Hebreos ahorita. No dice, mira, agarré una molécula de hidrógeno, otra de plutonio y a 3/4 con 5 grados y hice esto. Olvídate de eso. Yo lo hice todo así instantáneamente y de la nada. Tengo el poder para hacerlo. Un papá cuando tiene los medios económicos y ve que su hijo está estudiando y le dice, papá, pues quiero ir a Harvard o a Massachusetts. ¿Cuánto vale la colegiatura en dólares? No, pues son 100,000 pesos cada 2 meses. Y aparte quiero que me pagues un cuarto porque quiero vivir ahí en Ohio. Y luego si quiero hacer deporte, pues necesito suplemento alimenticio. Necesito una computadora nueva. Bueno, ¿cuánto? Ya dime, 150,000. El papá que lo tiene va a decir, sí te lo voy a pagar. Aquí en México lo que se acostumbra es los que tienen dinero en la provincia mandan a sus hijos a estudiar al poli a la universidad y les rentan un cuarto y les dan su mesada y te vas a estudiar allá. Es un privilegio. Porque Dios puede hacerlo así, hizo todo el universo por nosotros. Nosotros fuimos su motivo, nosotros fuimos su amor, somos la niña de sus ojos, a tal grado que mandó a su hijo a morir por cada uno de nosotros. Ese es el cuidado que Dios nos tiene. Y a veces no lo vemos, no lo entendemos. En el papel de la creación participó el Dios Trino. Mira, el Hijo es creador, Juan 1:1-3, ahí sí acompáñame, para que lo veas cómo ahí estuvo Cristo, eso que es el verbo, es la palabra. Juan 1:1-3, te vas a dar cuenta que son palabras muy similares, aunque en Génesis 1:1 es en hebreo, aquí es en griego, pero es lo mismo. ¿Estás ahí? Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿ahí lo ves? Sí. Y el verbo era Dios, o sea, Cristo era Dios, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí te das cuenta del paralelo? Con el poder de su palabra. Entonces, el Hijo es creador, porque ahí lo estamos viendo. Pero ¿qué decir del Espíritu? Pues de igual modo, el Espíritu Santo también es creador, pero también es sustentador de la creación, y no solamente se quedó allá, sino hasta nuestros días. Mira Génesis 1:2, anótalo, te lo voy a leer, ahí está cerquita, pero te lo voy a leer. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
En la Biblia, bueno, ni siquiera se le puede llamar Biblia, en la terrible traducción de los testigos de Jehová, la versión dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la fuerza activa de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está cambiada, no dice Espíritu Santo, dice la fuerza activa de Dios. Es una traducción pésima, queriendo hacer a un lado al Espíritu Santo, pero sabemos que ahí en Apocalipsis 22 no le podemos quitar nada al texto, ahí en el 18-19, está prohibido, ni agregarle tampoco. Job 33:4, ahorita que estábamos ahí en Job, no, anótala nada más, Job 33:4, yo te la voy a leer. El Espíritu de Dios me hizo, dice Job, y eso que es el libro más antiguo, fíjate, él lo reconoce el patriarca, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Notemos aquí la palabra hebrea R-U-A-J, ruaj, que se translitera al español como soplo, viento o aliento. Ahí esa palabra, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ruaj, del Omnipotente me dio vida. Las palabras son importantes para poder entender contextos cercanos y lejanos. Entonces, ahí está. Hasta aquí ya hemos visto, ya te expliqué lo que quiere decir la cita. Ya te expliqué la entrada a Génesis. Te expliqué esas tres teorías antibíblicas. Y ahorita te voy a dar unos ejemplos del poder y la majestad de Dios. El hombre puede hacer objetos, aparatos y muchas cosas como herramientas, pero todo esto es a partir de lo creado. A partir de lo creado nosotros podemos juntar elementos, podemos fundirlos, podemos mezclarlos, podemos soldarlos, podemos experimentar, pero todo esto ya estaba creado, nosotros no lo creamos. Dios hizo todo de la nada solo con el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos el antecedente. Las palabras "y dijo Dios" son muy claras. Hágase y se hizo. En el antiguo pacto, Dios mostró poder, señales y prodigios para demostrar que Él es Dios. Mira, vea Éxodo 9:14, acompáñame ahí, Éxodo 9:14. Es importante porque ahí estamos en el contexto de las plagas, específicamente la de granizo. Y entonces Dios señala a Faraón y le da una sentencia. Escucha esto, Dios le ordena a Faraón y lo sentencia. Y le dice estas palabras: si no dejas ir a mi pueblo, dice allí en el 9:14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas, o sea, de un solo golpe, a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Por qué? Porque estaba haciendo juicio Dios a Egipto por toda la idolatría. Estaba molesto el Señor y todavía sigue molesto por la idolatría, pero entonces lo está sentenciando. ¿Y qué pasó? Dios lo cumplió, les mandó las 10 plagas. No habló a ver si se convierten o no se convierten. Llegado su momento, llegó ahí el destructor, Apolión, hizo pedazos todo Egipto y mató a todos los primogénitos. Y se acabó Egipto. Pudo haber mandado, así como dice, todas las plagas en un día, si yo hubiera querido. Y no queda nada. Ese es el poder de Dios, por eso debemos tener temor. Porque Dios lo mismo puede bendecir que maldecir. Porque Él es todopoderoso. En la iglesia primitiva, Dios mostró poderes, señales y prodigios para llevar a sus escogidos a la fe sobrenatural. Mira, los dones apostólicos, los dones de credenciales apostólicas, que están ahí en Mateo 10:1, dice: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para sanar toda enfermedad y dolencia, y además para expulsar demonios, a ellos nada más. Credenciales apostólicas. Y mira, en Hechos 9:40-42, te lo voy a leer. Aquí se ve algo que no se había visto nunca. Está hablando ahí un prodigio que hizo a través de Pedro.
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, ¿te acuerdas de este personaje? Levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dando la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y mira aquí, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en ¿quién? Ese fue el propósito. Ese fue que creyeran en él, en Cristo, a través de las señales y prodigios que le había dado a sus apóstoles. Crean el mensaje es verdadero. ¿Cuál es el aval? Esos prodigios que hizo el Señor. ¿Qué hacen ahora los casimágicos? Digo, los carismáticos. ¿Qué hacen? Vengan, va a haber a las 8 de la noche de hoy, va a haber sanidades, van a crecer manos y pies, va a haber expulsión de demonios. El que no tenga trabajo lo va a tener. Aquel que tenga una maldición se le va a quitar. El que no tenga novio también lo va a tener. Vengan, yo voy a orar por todos y todos sus problemas se van a resolver. Y además va a haber prosperidad. Pero si tú ves el texto aquí, mira, Pedro, qué humildad de Pedro. Dice: ya se murió. Salgan por favor un momento. Pedro se puso de rodillas y oró. Seguramente dijo: Señor, no dijo yo te ordeno, no. Yo te mando, no. Señor, si es tu voluntad regresarle la vida a esta pequeña, hágase tu voluntad, pero no lo que yo digo. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó, y entonces, llamando a los santos, abrió la puerta, y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en él. La oración tiene que tener estas características: la humildad. Uno no es el protagonista, la gloria es de Dios. Es el problema de muchos líderes de ahora, que quieren ser protagonistas, se sienten dioses y no somos nada, porque volteamos tantito al pasado y ¿cómo andábamos? Íbamos al infierno. Pero mira, aquí volviendo aquí a esta parte, estas señales y estos prodigios vinieron de Dios, porque los apóstoles estaban llenos del Espíritu. He aquí les doy poder para llevar este poder y que esas credenciales espirituales sean notorias para que mucha gente crea en el mensaje. En el ministerio de Cristo, Dios mostró poderes, señales y prodigios también para enseñar el reino de Dios y su justicia. Lucas 11:20, acompáñame también, esta cita es importante. Aquí hay un misterio, porque Dios era 100% hombre. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. ¿Se acuerdan la unión hipostática que vimos hace un tiempecito? Sin embargo, cuando Jesucristo caminó en la tierra, dice que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Entonces, ¿cómo fue posible que hiciera todas estas señales y prodigios? Con el poder del Espíritu Santo. Fue el poder del Espíritu Santo en él. Y mira cómo dice ahí en Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios, ¿te acuerdas de la tercera plaga? Allí en Éxodo, donde dice, van corriendo porque ya no pudieron hacer piojos los brujos, y los brujos dicen, no, dedo de Dios es este. Nosotros hasta aquí llegamos, dice, nuestro poder demoníaco, ya no podemos hacer esto. Esto es el dedo de Dios. Unas traducciones dicen, juicio de Dios es este. Aquí ve cómo dice, está hablando Cristo y dice, pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, algo que no existía, pero es una afirmación a la vez, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué credenciales tenía ahí Jesucristo? Credenciales mesiánicas, únicas. Él no vino a hacer milagros. ¿Saben por qué hizo muchos milagros? Porque la misma Biblia nos revela y dice que sintió compasión de la gente porque andaban como ovejas que no tienen pastor, como muchos que vemos aquí en la calle ahorita.
Así andamos, perdidos, sin padre, sin una guía, todos enfermos, todos destruidos. Y así andamos, y pensamos que esa es nuestra vida, y decimos, bueno, pues esto está bien. Y mucha gente que no viene a Cristo se pierde de todas las bendiciones, de muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado a nosotros. A nosotros sí tenemos una primicia, tenemos las arras, tenemos el Espíritu, es una extensión del reino de Dios. Nosotros entramos y salimos de la presencia de Dios, cosa que muchos seres espirituales quisieran hacer y no lo pueden hacer. Nosotros cada vez que tenemos un problema nos hincamos ahí como Pedro y oramos, decimos, Señor, tengo este problema. No lo puedo resolver, ya fui al médico, ya fui aquí, ya fui allá, me dijeron que ya no hay solución. Yo quisiera que se solucionara de esta forma, pero hágase tu voluntad. Podemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé sabiduría. Entonces, vemos ahí estos tres ejemplos. La plaga de granizo ahí en el contexto de Éxodo 9 y el milagro a través de Pedro, con mucha humildad, por cierto. Y luego, ¿qué decir de nuestro Señor Jesucristo, el máximo ejemplo? Que Él todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, ahí están las señales y prodigios, pero llegó a tal grado que fue capaz de lavarle los pies a sus discípulos. Dice, yo vine a servir, no a ser servido. Esto también nos pone así como que, aunque es el poder de Dios, dice, vean, yo vine a servirlos. ¿Cómo debemos aplicar esto? Bueno, de acuerdo a los contextos cercanos y lejanos, Dios tiene tres propósitos de haber creado todas las cosas. Esto es importantísimo. Toda la creación, tres cositas nada más. Tres consejitos, dicen por ahí. El primero, o primer propósito, como quieras ponerlo ahí en tu Biblia. Como una manifestación de su gloria, poder y majestad. Nada más eso. Fíjate, como una manifestación de su poder, gloria y majestad. El otro día me metí a internet y hay una demostración de ese telescopio, el Hubble, en donde ponen un primer plano y se ve la luna. Y luego le hacen así un ladito y hacen una ampliación y se pasan hasta Saturno, pero así en medio segundo, hacen ¡shum! Y luego se hacen así tantito para arribita y vuelven a hacer una ampliación y se ve una galaxia ya lejana. Y luego le vuelven a dar un llegue y ya se ve clarita, pero así en otro segundo. Y luego suben así tantito ahí en el cenit, así le llaman ellos, los astrónomos, y luego vuelven a hacer ahí otro acercamiento a otros que están allá más lejanos. Y luego ya se ven dos que se están entrelazando, dos galaxias así que se están así como conjuntando. Pero así, nada más viéndolas ahorita. Pero esa luz que viene de allá, ya no es la misma. La estamos viendo aquí, pero ya pasaron muchos miles de años. Ya, desde que se creó el universo, pero apenas nos está llegando. Son distancias increíbles que no las podemos entender. Es más, puede ser que ya ni existan muchas cosas. Las estamos viendo, pero ya, porque llegaron, ya la imagen nos llegó, pero la distancia es tan grande que ya ni existe. Esa es la majestad de nuestro Dios. Nosotros nos ahogamos en un vasito de agua. Y Isabel dice, pues, si yo todo lo puedo, ¿qué no estás viendo el universo? ¿No estás viendo la majestad de mi poder? ¿Con quién me comparáis? Veíamos, ¿no? La semana pasada. ¿Con quién me comparáis? ¿A quién me igualas? Al contemplar todo el cosmos creado desde el inmenso espacio infinito del universo hasta la belleza y el orden creado en toda la naturaleza, los átomos, no se puede menos que admirar la omnipotencia del Dios creador. Él es Jesucristo. No lo podemos entender, pero qué bueno que Él nos da todo esto. Salmo 19:1, acompáñenme. Y ahí está otra vez
No dice el cielo. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Salmo 19:1. Lo vemos ahorita en los contextos tan fácil nosotros por la fe, que es decir, pues sí, a un incrédulo esto, pues yo tengo mis dudas, ¿no? Para decir, pero para nosotros nos afirma esta verdad, porque nos anima. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos le dan la honra y la gloria a Dios. Lo creado le da la honra y la gloria a Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Yo te hablaba que como el universo es como un reloj, que cada vez que pasa el tiempo está gritando, ven pronto, Señor Jesús. Casi se acerca la hora. Casi se acerca. Cada día que pasa, se acerca. Segundo propósito de esa creación que vimos ahorita. Si gustas anotarlo, con el fin de que el hombre, o sea nosotros, su criatura por excelencia, le dé la gloria y el honor que le corresponde. No le podemos quitar la honra y la gloria a Dios, porque si después de ver todo esto no nos humillamos delante de Él, entonces somos irreverentes y nos estamos rebelando al Creador, el que nos hizo. Somos hijos desobedientes, vasos para destrucción, porque no le estamos dando el lugar que le corresponde a Él. Y no servimos, porque para eso fuimos creados. Mira, el propósito del hombre es que le dé honra y gloria a Dios. A eso estamos. El mismo trabajo que tienen los 4 seres vivientes, que están ahí diciendo santo, santo, santo sea el Dios Todopoderoso, es lo mismo que le debemos hacer al Señor. Nosotros, que somos a imagen y semejanza de Él. Si estás lavando los trastos, qué bueno, dale la honra y la gloria a Dios. Si estás recibiendo tu salario, gracias Dios. Si estás enfermo en tu cama, gracias Señor, te doy las gracias porque me das un tiempo de meditar, de estar viendo el techo y decir, esto hice mal, pude haber hecho bien, y también de reflexionar sobre mis debilidades. Señor, ayúdame, que no puedo con esto y no puedo con aquello. Si todos los elementos, escucha esto, si todos los elementos del universo le glorifican y le dan el honor que solo Él puede recibir, nadie más que Él, ¿cuánto más Dios desea que el hombre lo haga? Y está esperando. Mira, qué triste es que Dios vea pasar tu vida y que en ningún momento solo caminaste en orgullo, vanidad y soberbia, y todavía te mueres. Y es que yo todavía quieres ir al cielo. ¿Cómo? Después tú volteas a ver la vida y dices, no, se percibe y dice, ay, Dios lo tenga en su santa gloria. No creo que lo tenga en su santa gloria, ¿eh? Lo tendrá en su santo infierno, eso sí, pero no en su santa gloria. Isaías 55:22, vea esta cita, para que nada más tomes una dimensión de lo que te estoy diciendo. Si todos los elementos del universo le glorifican y le dan el honor que solo Él puede recibir, ¿cuánto más Dios desea que el hombre lo haga? Él lo desea, lo quiere, lo pide a gritos el Señor. Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Imagínate tú la segunda venida de Cristo, nada más, así te la pongo sencillita. Cuando ya todos los elementos, ya llegó nuestro Creador y nuestro Salvador. Es un momento que desean ver los ángeles y desean ver los escogidos de Dios. También nosotros en nuestro corazón deseamos ver ese momento, porque ya prendemos las noticias y ya saben lo que vamos a ver. Pero un día esto se va a acabar, la maldad se va a acabar y el Señor va a venir a reinar 1000 años y va a gobernar con vara de hierro y les va a cumplir a su pueblo escogido, los judíos, les va a cumplir todas las promesas. Porque nuestro Dios no miente, Él es fiel y es verdadero. Y anhelamos ver todo eso.
créanme que nuestro espíritu lo anhela ver. Sí, no estamos aquí nada más porque, ¿por qué nos están diciendo que estudiemos y que oremos y que memoricemos? Porque en eso vamos a trabajar, en eso vamos a servir. Es más, tienes que hacerlo desde aquí, porque dentro de 8 días, como lo vas a ver, sobre todo los hombres, tenemos que levantar un altar devocional en nuestra casa. Y hay veces que no sabemos ni cómo ni por qué. Nos los han dicho, hemos oído, pero no tenemos las bases bíblicas, ni las ventajas ni las desventajas. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, si a ti se te dice que como padre de familia tienes que levantar un altar devocional que consiste en darle la honra y la gloria a Dios, enseñarle a tu esposa y a tus hijos y orar, ahí empieza ese propósito de Dios en tu propia casa. Mi casa y yo, dice Josué, serviremos a Jehová. Pero si ustedes quieren ir en pos de los dioses falsos, vaya. Pero mi casa y yo, nosotros estamos apartados. Habrá padres de familia que digan, no, pues, estuvo muy bonita aquí la fiesta del Día del Niño, pero eso a mí no me gusta y por lo tanto yo no voy a dejar que mi hijo se contamine con los aleluyos y no lo voy a traer. Y no lo trajeron. Bueno, ya no está en nosotros. Tercer propósito. Creó la tierra con el fin de cumplir que el hombre tuviera un lugar y que éste cumpliera sus propósitos. Que este lugar cumpliera sus propósitos. Mira, te lo voy a explicar, decía el pastor Adán del seminario, te lo voy a explicar fácil. Tú compras una casa como esta, Dios te concede una casa, cualquiera que sea, no nada más esta, cualquiera. Tú que trabajas, sabes que vas a llegar a tu hogar y que tu hogar es una isla en el tiempo, en donde llegas y te pones a lo mejor un short, te quitas tu camisa, te quitas tu pantalón, te pones chanclas, te sientas y a lo mejor tu esposa ya te tiene un cafecito, te tiene una sopita caliente o una tortillita, no sé, estás cómodo y quieres ver un programa porque te quieres despabilar, un programa, o quieres ver a lo mejor una película, un documental, no sé. Pero tu casa tiene un propósito, que tú descanses. Y ya si se llega la noche, pues ya te acuestas ahí con tu esposa y estás muy a gusto, muy contento, estás viendo las noticias, se platican su día y a todo dar. Y hasta ronca, ya dando las 2, 3 de la mañana se vienen la quinta, cuarta y sexta de Beethoven. Y pues Dios creó la tierra para que el hombre viviera en ella cómodamente y cumpliera el propósito del hombre de adorarle, bendecirle y glorificarle. Ese es el propósito de este mundo. Pero ¿cómo tenemos el mundo? Es vergonzoso, pero es una realidad. El hombre puede tener una relación personal, amorosa y eterna con Dios. Quería un pueblo para sí y el fin de la historia se cumplirá. De la misma manera, mira, ahorita tenemos una primicia. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, alabamos y bendecimos a Dios. Pero tú en tu altar devocional, con tu esposa y tus hijos, alabas y bendices a Dios. Es una extensión en donde haces exactamente lo mismo. Puede ser que a lo mejor la esposa a veces cuando no está el esposo haga sus oraciones ella sola, también le da honra y gloria a Dios. Y también el esposo cuando está ahí en su trabajo y tiene una premura, ora a Dios y escucha a Dios a ambos. Y ambos están glorificando a Dios, están dependiendo de Él, porque esa es la voluntad. Y entonces aquel primer propósito que Dios tuvo en la tierra va a regresar. Dios nos va a reconciliar a todos los escogidos y nos va a poder agrupar otra vez de todas las épocas y vamos a cumplir el propósito de Dios que tuvo desde un principio. Ya lo dije y así va a ser. Quiero un pueblo escogido para mí. Y el diablo, no, yo no estoy de acuerdo, no me interesa. Con permiso, yo voy a hacer mi propósito. Acompáñenme a Apocalipsis 21:3. Con esto vamos a cerrar. Te dejo con esta parte para que medites que los propósitos de Dios se cumplen. Y cuando pases por ahí, por Génesis 1:1,
tengas todas estas ideas claras, precisas y rechaces esas teorías del mundo filosóficas. ¿Ya estás ahí? Apocalipsis 21:3. ¿Sí? Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Sí? Y Él morará con ellos. Ahí estamos, reconciliados y unidos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y a ver, bórralo. Así como dijo, hágase, esto que está aquí va a suceder. Esto es cierto, es palabra fiel y verdadera. Se va a cumplir, un día vamos a estar ahí todos, para la gloria de Dios. Tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege, y por eso oímos en la alabanza. Y leímos ahí en Job: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos debe alentar, hermanos. Pongamos todos nuestros problemas en Cristo, Él los va a resolver. ¿Cómo? No sabemos. Sabemos que por fe lo puede hacer. Ex nihilo, de la nada. ¿Cómo lo va a solucionar? Déjalo. Tú descansa. Pero cuando pases por Génesis 1:1, si anotaste ahí todo eso, ya tienes una idea de lo que significa. Hermanitos, que Dios les bendiga.